Seguimos acá, entiende la palabra diputado, hoy con el diputado Juan Guaidó, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Diputado, usted hablaba de la resistencia, hablaba de mantenerse en las calles, pero también habría que preguntarle a la oposición cuál es la hoja de ruta, cuál es el plan político que acompaña esa resistencia, además de las movilizaciones, además de convocar marchas, qué está haciendo la oposición o qué piensa plantearle al país para alcanzar el objetivo del cambio de gobierno. Yo creo que hay 4 terrenos fundamentales en este proceso social, político, que estamos sufriendo los venezolanos, no viviendo, sufriendo creo yo, porque aquí todo nos afecta directa o indirectamente lo que está pasando en Venezuela, o porque se nos fue un familiar, o porque tristemente enterramos un amigo, o por la inseguridad, o hoy por la represión, o porque no nos alcanza la comida, por cualquier razón. O sea que hay 4 terrenos fundamentales en los cuales nosotros tenemos que luchar, que tenemos que resistir. Uno, por supuesto, el terreno de la presión en la calle, el terreno de la presión a las instituciones públicas, a los firmatarios o dignatarios, o como queramos llamarlo, de cada uno de los poderes públicos. Entonces, por eso la presión a el defensor del pueblo, que tiene mucho que decir, que tiene mucho que hacer, incluso, y que responderle, no solamente al pueblo de Venezuela, sino en algún momento a la historia. La fiscal general de la República, que aparentemente ha mantenido una posición constitucional, digámoslo de esa manera, y cada uno de los poderes, la Asamblea Nacional, por supuesto el Ejecutivo, y lo que es el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí la presión va dirigida a ellos, formalmente, y en el momento el desconocimiento a ellos, porque el artículo 350 es desconocer una autoridad que se usurpa. Entonces, si el CNE no convoca una elección regional, bueno, no están haciendo su trabajo, por ejemplo. Entonces, la presión, cuando estamos en la calle, nuestro mensaje, nuestro objetivo político, nuestro objetivo va dirigido a esos mandatarios de los poderes públicos, deberían ser autónomos, sabemos que en Venezuela no es así. Entonces, cuando vamos a la Defensoría es poner en un dilema al señor Tarek William Saab, si decide reprimir al pueblo o atender a la legítima exigencia, que deriva de lo social, que desemboca en elecciones generales, respeto a la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y el canal humanitario. Se han negado abiertamente e incluso atender lo más básico del pueblo. Luego viene la lucha institucional. Ganamos la Asamblea Nacional, tenemos la mayoría en la Asamblea, cercenada sí, acorralada también. Aquí lo importante es cómo nosotros, desde aquí, por ejemplo, hablábamos del referéndum, que creo que fue vapuleado de entrada, pero eso era poner un dilema al CNE, por cierto. ¿Cuál era el mandato del CNE? Si nosotros solicitamos un consultivo, decir sí o no, ¿cierto? No sé cómo es que ellos quieren democracia y constituyentes si le van a decir que no a un consultivo previo. Entonces era poner un dilema que luego le rebota al pueblo. Entonces era desconocer al CNE. Nuestro objetivo era desconocer al Consejo Nacional Electoral si él desconocía la autoridad legítima del pueblo venezolano. Entonces, ¿y por qué cree que esa idea, y después volvemos con otros puntos, pero por qué cree que esa idea que usted ha expresado aquí claramente no fue bien recibida por la gente? También fue una falla de la unidad. Yo creo que fue mal comunicada. ¿Cómo lo expresó? ¿Cómo lo comunicó? ¿En qué momento? Yo creo que fue mal comunicada. Yo creo que se ha digerido un poco mejor. Se ha entendido que además es parte de la agenda de lucha, no es un fin en sí mismo. Ojo, yo creo que, como diríamos también coloquialmente, y me disculpan las expresiones tan coloquiales que utilizo frecuentemente, el pueblo de Venezuela está pica de culebra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gente asoció referéndum a diálogo, a algunas cosas que no tenían que ver en este caso con la propuesta que habíamos hecho, como fue, y como fue tan brevemente explicada. Claro, y pues también ahí lo que le preguntaba, y volvemos entonces a la pregunta, también al no presentar una hoja de ruta con claridad, la gente pues no sabe muy bien a qué va. Y si no se explica qué se propone y por qué y con qué objetivo, genera confusión. Entonces ahí voy a ese punto, que el tercer punto es el plano internacional, que hay un respaldo absoluto de lo que ha sido el plano internacional en Venezuela, y el cuarto es el tema comunicacional. Y ahí va ese punto que tú decías, cómo explicamos mejor, cómo explicamos la hoja de ruta, cómo nosotros no vemos el mundo cada 140 caracteres o a través de una sola imagen, sino el panorama completo. Eso ya viene de parte de la labor de la dirigencia, de cómo comunicar y expresar de mejor manera el plan que hay, porque hay una estrategia, hay un desarrollo. Evidentemente hay unas cosas que funcionan y otras que no. Las que no funcionan o que no son bien explicadas, como nos sucedió con el consultivo, bueno, se echaron para atrás hasta que no cuajara en la opinión pública y sea una propuesta incluso abrazada, adoptada por el pueblo de Venezuela. Porque en este caso,
lo más importante es que sea acompañada por todo el pueblo. Pero insisto en ese punto, porque usted dice hay que ponerle, digamos, el acento a la estrategia comunicacional, Sí. o al plan comunicacional. Sin duda. Pero para saber cómo decirlo hay que saber qué decir. Así es. Hay un acuerdo en la unidad sobre qué debe hacerse, cuál es la hoja de ruta, el plan con claridad, o simplemente vamos a la calle y aguantemos palo porque no queda otra alternativa. Mira, en el 95% de los temas hay un amplio acuerdo, hay un amplio consenso casi. Hay un 5% que es natural. Bueno, a mí me parece que tenemos que marchar por esta vía, a mí me parece que deberíamos nosotros tener un plantón, la huelga general, marchar a Miraflores, el consultivo, cómo vamos a abordar la constituyente. Evidentemente esto es además un debate constante y diario. Nosotros tenemos 60 días en resistencia en esta etapa de la lucha. Yo hago mucha referencia en esta etapa de la lucha. Nosotros tenemos muchos años luchando, no hablo porque del 2007 para acá, no, hay muchos años. Ha sido mucho la curva de aprendizaje que hemos tenido que pagar incluso como oposición, como alternativa, como unidad. Hace 8 años no existía la mesa de la unidad, no existía la tarjeta única, o sea, hemos ido evolucionando. En este momento ha sido muy rápido y lo que sí está muy claro para nosotros es que sí hay una estrategia, sí hay claridad en la petición, en la exigencia. Ahora, cuando estamos llegando a un punto al que nunca habíamos llegado, al que la fiscal ya hay una deserción clara, que no depende del Ejecutivo, sino pareciera responder a intereses constitucionales, cuando vemos familiares de cada uno de los altos mandatarios, cuando vemos a chavistas como no solamente Barreto, no solamente Eusteo Contreras, no solamente la ex defensora del pueblo, ahí hay unos elementos importantísimos que son también producto de la presión, que no hubiesen pasado, no existirían si no estuviéramos nosotros claramente en la calle. Entonces, en los próximos días la intención es mostrar la agenda completa, los 15, 30, 45 días que nos vienen, porque además torpemente o una estrategia, Maduro puso un hito, ¿no? Que fue la elección de los constituyentistas, que creo que es uno de los peores errores políticos de la historia contemporánea, sin duda. O sea. Bueno, y de ese tema de la constituyente y lo que ese desafío representa para la unidad, vamos a conversar en la próxima parte de esta entrevista con el diputado Juan Guaidó, aquí en Tiene la Palabra, diputado.